Si te estás preguntando si vale la pena visitar la ciudad de Oporto en Portugal, o simplemente te interesa conocer un poco de esta hermosa ciudad, acompáñanos en este vídeo, donde te compartimos nuestra experiencia y te mostraremos cómo aprovechar al máximo una visita de solo 2 días a esta increíble ciudad portuguesa. Una de las mayores ventajas que tiene esta ciudad es que sus más reconocidas atracciones se encuentran muy cerca unas de otras y se pueden recorrer caminando, aunque también si lo prefieres puedes usar su excelente transporte público. Alojados en la calle Santa Catarina, una de las más vibrantes y comerciales de la ciudad, se nos hizo muy fácil explorar varios de los lugares más reconocidos y que se recomiendan visitar en Oporto. A solo unos pasos de nuestro alojamiento nos encontramos esta famosa iglesia, con una pared llena de azulejos blancos y azules, una joya del arte portugués. Su color azul vibrante contrasta con el ajetreo de la ciudad, convirtiéndola en una parada obligatoria. Casi 16.000 piezas pintadas a mano componen toda la fachada, que representa escenas de la vida de Santa Catalina y San Francisco de Asís. También es destacable la vidriera que representa las almas, realizada en el siglo XIX por un pintor local. Portugal es famosa por sus azulejos, utilizados para la decoración de muchas edificaciones. Además de las iglesias, también lo puedes ver en palacios, casas y colegios, incluso en sus jardines, fuentes y escalinatas. La preciosa Capilla de las Almas es considerada por muchos una de las iglesias más bonitas que ver en Oporto, y es uno de los íconos de la azulejería del país. Continuamos nuestro primer día visitando un lugar imperdible en la ciudad de Oporto, la librería Lelo, considerada una de las más bellas del mundo. Con más de un siglo de historia, el edificio de la librería Lelo está repleto de detalles arquitectónicos únicos, uno de los ejemplos más emblemáticos del estilo neogótico en la ciudad de Oporto y también en Portugal. El techo está adornado por una vidriera de generosas dimensiones y vivos colores, realizada por un maestro holandés que radicó en Portugal. Su icónica escalera roja, una de las primeras escaleras de este tipo en Portugal, junto a sus estanterías de madera, la hacen un sueño para los amantes de los libros. La sala temática del Principito es sin duda un plus en esta librería. Se dice que esta librería inspiró a la autora de Harry Potter en su creación, luego de haber vivido durante algunos años en Oporto. Aunque solo sea una suposición, lo cierto es que esta librería tiene la misma magia y encanto de la obra. Justo al frente de la librería, a solo 2 minutos caminando, nuestra próxima parada es la emblemática iglesia y torre de los clérigos. Clasificada como Monumento Nacional desde el año 1910, está incluida dentro del conjunto del Centro Histórico de Oporto, clasificado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996. Esta iglesia es uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. Su estilo barroco y su ubicación la convierten en un punto de referencia para cualquier visitante. Desde la galería superior se aprecia mucho mejor el ingenio arquitectónico y los detalles artísticos de su diseño.
Diseñada en el siglo XVIII, su torre de 75 metros es uno de los puntos más altos de la ciudad. La torre fue concebida como campanario de la iglesia, construida 6 años antes y diseñadas ambas por el mismo arquitecto. Si has visto nuestros anteriores vídeos de la ciudad de Cambridge en Inglaterra y de Brujas en Bélgica, sabes que nunca perdemos la oportunidad de tener vistas increíbles desde las alturas. Aquí, si te animas a subir los 240 escalones de la torre, serás recompensado con una espectacular vista de 360 grados de Oporto. Como ya es usual en muchos lugares turísticos, siempre hay alguien sugiriendo llevarte fotos de recuerdo. En este caso, cuando las vimos, decidimos quedarnos con todas, por lo bonitas y algunas hasta divertidas. Desde la Torre de los Clérigos bajamos hacia el barrio de la Ribeira, el corazón histórico de Oporto. Este barrio, con su encanto medieval y casas de colores, es perfecto para perderse en sus callejones adoquinados, disfrutar de la gastronomía local y contemplar el río Duero, un lugar lleno de vida, cultura y tradición. Aquí aprovechamos para probar uno de los platos más tradicionales, la francesiña, un delicioso sándwich originario de Oporto, elaborado con capas de pan tostado y una variedad de carnes calientes sobre las que se derrite queso en rodajas, con un cucharón de salsa especial de tomate y cerveza. Luego de tomarnos un respiro y disfrutar del ambiente local típico de la Ribeira junto al río, una buena manera de regresar a la ciudad sin tener que subir sus calles empinadas y ahorrar energía en la subida, es tomar este funicular. Una experiencia que, aunque corta, permite ver la ciudad desde otra perspectiva. Reemplazando el original construido en el siglo XIX, este funicular fue restaurado para conectar la parte baja de la ciudad con la alta, facilitando los desplazamientos y regalando vistas únicas hacia las bodegas de vino que llenan de encanto la orilla del río Duero, hacia la muralla medieval de Oporto y hacia el famoso puente de Luis I, lugar que no te puedes perder y del que hablaremos al final del vídeo. Para cerrar nuestro día decidimos visitar los jardines del Palacio de Cristal. Si buscas un momento de tranquilidad con vistas de la ciudad al atardecer, estos jardines son el lugar ideal. Un espacio verde con fantásticos miradores y hasta pavos reales paseando libremente. Un oasis en medio de la ciudad. Diseñados en el siglo XIX en estilo romántico, los jardines, que aún conservan su aspecto original, formaban parte del hoy desaparecido Palacio de Cristal. En pleno centro de Oporto, ocupando una superficie de 8 hectáreas, los jardines del Palacio de Cristal tienen una vista panorámica privilegiada sobre el río.
Este parque nos sorprendió gratamente con sus excepcionales vistas y su ambiente tan sereno. Conocido Portugal por sus buenas temperaturas en la época de invierno, su inmejorable clima no nos defraudó, como tampoco la elección en nuestro recorrido de este lugar. Sin duda es una visita obligada dentro de la ciudad de Oporto. Un refugio para relajarte y recargar energías para las intensas caminatas. Las calles empinadas de Oporto hacen que en el lugar menos esperado encuentres un rincón encantador donde disfrutar una vista panorámica de la ciudad. Desde el Mirador de la Victoria, con una vista menos concurrida, pero igual de impresionante, se puede ver la catedral y otros lugares emblemáticos, que junto a los tejados naranjas de Oporto ofrecen una vista privilegiada de la ciudad. También ofrece vistas a toda la zona de bodegas de vino de Vilanova de Gaia, al río Duero y al puente Don Luis I, justo nuestro próximo destino. Y es que no podemos hablar de Oporto sin mencionar su icónico puente Don Luis I. Caminar por su parte superior te regala una panorámica espectacular del casco antiguo y del río. Observar los barcos que navegan por el Duero, con las famosas bodegas de Oporto en una orilla y las viejas casas de colores en la otra, es sin duda una de las mejores vistas de la ciudad. Lo más característico del puente Don Luis I es su gran arco de hierro, requiriendo miles de toneladas para su construcción. Además, el puente de 8 metros de ancho cuenta con 2 pisos. Por el superior de casi 400 metros de longitud circula el metro de Oporto y por el inferior de unos 175 metros circulan los vehículos. Su construcción fue obra del ingeniero alemán Seidl, que fue socio del famoso Gustavo Eiffel. El puente Luis I es la principal vía de comunicación entre Oporto y la vecina ciudad de Gaia. Finalizado en 1886, el puente Don Luis I sigue siendo hoy uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Oporto. En el otro extremo del puente tomamos el teleférico de Gaia, que nos regaló más vistas desde las alturas hacia la Ribeira y la propia ciudad de Gaia. El viaje en teleférico solo dura 5 minutos, un poco corto si lo comparas, por ejemplo, con el teleférico de Greenwich en Londres. Pero sin dudas vale la pena disfrutar de sus magníficas vistas hacia la ciudad de Oporto y la propia ciudad de Gaia. La ciudad de Oporto está estrechamente ligada a su vino y a sus bodegas, ubicadas en su mayoría en esta localidad de Gaia, justo enfrente de la ciudad. Estas bodegas producen desde hace cientos de años el Oporto, el vino fortificado más famoso del mundo. Al llegar al otro lado recogimos otra foto de recuerdo que nos sugirieron tomarnos al subir al funicular. Y ya que precisamente este día estábamos celebrando un aniversario bastante importante y especial para nosotros, nos pareció ideal conservarla. Luego de un almuerzo en este acogedor restaurante, para terminar con broche de oro,
No pudimos perdernos la oportunidad de un paseo en crucero por el Duero, recorriendo los 6 puentes más importantes de la ciudad, cada uno con su propia historia y arquitectura impresionante. El río Duero está rodeado de hermosos paisajes, y una manera de disfrutar de esa belleza única es a bordo de un ravelo. Los barcos rabelos son los barcos tradicionales que solían llevar el vino de Oporto desde los viñedos en la región del Valle del Duero hasta las bodegas de Vilanova de Gaia, donde se almacenaba el vino. El recorrido de los 6 puentes dura unos 50 minutos, con explicaciones durante el trayecto sobre la historia de los puentes y algunos otros datos interesantes de la ciudad. Sin duda es una de las mejores formas de entender la historia de Oporto y apreciar sus impresionantes paisajes desde el agua. Considerado como uno de los puentes más bonitos de Europa, el recorrido en barco comienza en el puente Don Luis I y el lujo de tener una de las imágenes más icónicas y más fotografiadas de la ciudad. Si has llegado hasta aquí, sin duda te gusta conocer lugares. Comparte este video con aquellas personas que tienen tu misma pasión o que están pensando viajar a Portugal. Nos encantaría saber que pudiera ser de ayuda. Construido como un homenaje a Enrique de Portugal, este es el más reciente de los puentes de Oporto y fue inaugurado en el año 2003. Con un arco de hormigón de 280 metros que alcanza una altura de 72 metros, se ha convertido en una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad portuguesa. Es uno de los puentes de arco de un único piso más grandes del mundo y también es considerado por algunos expertos como uno de los puentes más elegantes dentro de esa categoría. El puente María Pía fue la primera gran obra del reconocido arquitecto Gustavo Eiffel y fue el puente que permitió que llegara el ferrocarril a la ciudad de Oporto, un logro que le traería gran importancia económica a la región. Ubicado a 61 metros sobre el nivel medio del río, cuenta con un arco de 160 metros de largo. Inaugurado en el año 1877, este puente también fue declarado como Monumento Nacional. Fue inaugurado por la entonces pareja real Luis I y María Pía, siendo utilizado durante 114 años. Aún así, no solo en su época, sino también en nuestros días, este puente de hierro sigue impresionando a los visitantes de Oporto. Seguidamente le sigue este puente, uno de los más modernos de Oporto, que se construyó en el año 1991 para reemplazar el puente María Pía. Considerado otra de las grandes obras arquitectónicas de la ciudad, este puente cuenta con un arco central de 250 metros y 969 metros de vía ferroviaria. Debe su nombre a que se inauguró en el día de San Juan, un santo muy popular y querido en Portugal. Este es el puente que se encuentra más alejado del centro de la ciudad y fue construido para aliviar el tránsito de vehículos que se acumulaban en otros puentes. Inaugurado en el año 1995 con una longitud de 750 metros, cuenta con 4 vías de conducción en ambos sentidos y un arco principal de 150 metros de altura. El río Duero es sin duda uno de los principales protagonistas de la ciudad de Oporto. Hacer este crucero en un barco tradicional con una vista sensacional hacia ambas riberas del río es
Es una experiencia que vale la pena y que atrae miles de turistas a diario. Con 897 metros de largo, el río Duero es el más importante del noroeste de la península ibérica. Nace en la provincia de Soria, en España, y desemboca en el Océano Atlántico, justamente en Oporto. Finalmente, el último de los 6 puentes del recorrido. En el extremo contrario del resto de los puentes, si tomamos como referencia el puente Don Luis. Inaugurado en 1963, este fue el primer gran puente diseñado y construido por ingeniería portuguesa, siendo declarado como Monumento Nacional en el año 2013. Su arco de hormigón armado cuenta con una longitud de 270 metros y una altitud de 70 metros sobre el nivel del agua. Esto le llevó a tener durante algunos años el récord mundial del puente de hormigón más grande del mundo. Y con esta fantástica experiencia terminamos nuestro segundo día en la increíble ciudad de Oporto. Coméntanos qué te ha parecido y cuáles de estos lugares visitarías tú primero. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo video para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.